Entonces, vamos a hacer la presentación para poder iniciar. ¿Ya tiene los PPT para compartir? Así es. Correcto. Entonces, muy buenos días con todos los participantes. Buenos días, doctor Alvarado. Bienvenidos. Le damos la bienvenida desde el Ministerio de Salud a esta importante ponencia el día de hoy, cuyo tema es manejo integral de las corias. Es nuestra ponente está a cargo de la neuróloga Marcela Alvarado Morales, quien pertenece al Departamento de Enfermedades Neurodegenerativas y Movimientos Involuntarios del Hospital del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas del Ministerio de Salud. Antes de iniciar con esta importante ponencia, invitamos a todos nuestros participantes a registrarse en el link que vamos a compartir su asistencia. Asimismo, estamos compartiendo en nuestro canal de YouTube esta telecapacitación y los invitamos a dejar sus preguntas, las cuales serán absueltas al término de la ponencia de la doctora Marcela Alvarado. Muy buenos días, doctora. Bienvenida. Quedamos atentos a su exposición. Muchas gracias por la presentación, por la invitación. Mi nombre es Marcela Alvarado Morales, pertenezco, como bien dijo la señorita, al Departamento de Enfermedades Neurodegenerativas y Movimientos Involuntarios. Y el día de hoy vamos a tratar una de las enfermedades más conocidas, que es precisamente la corea, la cual, como veremos, se puede volver incluso un reto diagnóstico debido a la cantidad de diagnósticos diferenciales que se tienen que tomar en cuenta. Entonces, bueno, para iniciar un poquito de lo que viene a ser el concepto, la palabra corea viene del latín choreia, que significa danza o baile. Es por ello que utilizamos, ¿no? Los términos coreografía, por ejemplo, ¿no? Porque viene precisamente, deriva de esa palabra. Entonces, en la corea es una serie de movimientos que no guardan un patrón característico. Son movimientos involuntarios, pero son irregulares, sin un patrón. Son movimientos breves que aparecen de forma abrupta, muy rápidos, no tienen un propósito, no guardan un ritmo, son más espontáneos, son erráticos y se pueden distribuir al azar, ya sea en alguna zona en específico o bien también puede generalizarse a otra parte del cuerpo. Entonces, debido a lo que estamos viendo, la Corea puede ya sea restringirse a un área en específico, como por ejemplo el rostro, solamente afectar la cara, como la presencia de algunos gestos, de algunos guiños, como por ejemplo cuando vemos a las famosas disinesias que se presentan en la enfermedad de Parkinson cuando damos la levodopa. Entonces, aquí, por ejemplo, podemos ver movimientos gesticulados como guiños, que son movimientos coreicos restringidos al rostro. O también podemos verlo con elevación de hombros, con movimiento de los brazos, de las manos, de los dedos, o bien generalizarse, o en algunos casos en un hemicuerpo, en algunos casos solamente en una extremidad. O en algunas ocasiones, como les menciono, generalizarse a las cuatro extremidades. Cuando recién empieza la Corea, puede aparentar que tiene un propósito, puede aparentar como que la persona está siendo de repente exagerada en realizar algún movimiento o de repente es una persona que conversa pero que demasiado gesticula o demasiado representa lo que está comunicando, entonces puede de repente al principio aparentar que ese movimiento tiene un propósito, sin embargo no ser así. Estos movimientos suelen ser de poca amplitud. Cuando son de mayor amplitud ya se le llamaría balismo y puede tener cambios constantes, por eso son más erráticos, ¿no? Aumentan más cuando hay estrés, cuando la persona está fatigada, cuando le hacemos cansar, ¿no? Y más bien desaparece durante el reposo, durante el sueño. ¿Qué características vamos a ver en las coreas? Como les comenté, aquí hay que tener en cuenta estas cinco cosas. Primero, ¿cómo se presenta la corea? ¿Cómo es su forma de inicio? ¿Es brusco o es insidioso? Esto nos va a servir para que nosotros podamos hacer la disquisición de la etiología y de ante qué tipo de corea estamos. No es lo mismo una Corea que inicia de repente de la noche a la mañana que una ya que viene larvada de tiempo, de días, meses, años incluso de duración. La duración
Puede ser un cuadro agudo, un cuadro subagudo de meses, 6 meses, puede ser crónico de más de 6 meses. Puede tratarse, vemos también el curso, si es una corea remitente, o sea que desaparece, luego reaparece, si es paroxística o si es continua. Hay que siempre tratar de detectar si hay otras enfermedades asociadas, si está junto con síntomas neuropsiquiátricos o de repente con síntomas sistémicos, síntomas metabólicos, y siempre hay que determinar si existe o no existe historia familiar. Y hay que determinar dentro de esa historia familiar si es que estamos ante una probable herencia dominante, recesiva o de repente ligada al sexo. Ahora, el hecho de que tengamos o no tengamos una historia familiar, por ejemplo, que nosotros averigüemos, pero nuestra sospecha diagnóstica va con una corea que sí tiene características genéticas hereditarias, por ejemplo, el Huntington, por ejemplo, una de las más conocidas, y de repente no vemos una historia familiar clara, siempre debe de pesar más nuestro criterio clínico, porque muchas veces ocurren estas circunstancias que estamos viendo acá en la nube. No puede ser una falsa paternidad, puede haber ocultamiento de enfermedades en la familia, a veces la persona se avergüenza, oculta los antecedentes familiares, puede ser que desconozca, a veces no saben quiénes fueron sus padres, desconozca, ¿no? Y por ahí que haya un vacío en esa historia. Puede ser que hayan tenido síntomas parecidos, pero que hayan estado con otros diagnósticos. Ha habido casos en los que ha habido diagnósticos de Parkinson, de otras cosas, y la persona desconozca, ¿no? Por diagnósticos erróneos, o bien que el familiar que está presentando estos síntomas tenga una baja penetrancia de la enfermedad y por lo tanto pase desapercibida, pase, como les comenté al inicio, como que un manerismo para hablar o de repente una exageración en algún movimiento para expresarse, ¿no? Y pasa desapercibido, se oculta. Ahora, dentro de las características clínicas va a depender mucho de qué tipo de corea estemos, ¿no? Por ejemplo, si es una corea que tiene un inicio agudo pero que no progresa, podríamos estar ante una corea vascular, de tipo también metabólico, algunas de tipo autoinmune pueden ser y algunas de tipo postinfeccioso o parainfeccioso. Si es de inicio más bien subagudo, hay que descartar las causas metabólicas. Esto es importante porque sí se ve mucho, sobre todo en las personas con diabetes, por ejemplo, las hiperglicemias no cetóxicas. Y esto se puede diagnosticar fácilmente, solamente preguntando al paciente, es un paciente diabético, se le hace una tomografía y se puede ver precisamente las lesiones. Ahora, puede ser que también lo presente como un debut, o sea, una persona que no sepa que es diabética y de repente empieza a presentar estos síntomas coreicos. Entonces, de todas maneras hay que tenerlo en cuenta. Viene al hospital al menos un hemoglucotest, una glucosa, y con eso podemos determinar si se trata de la hiperglicemia no cetóxica, ¿no? Que puede ser como un debut de diabetes. Pero también podemos verlo en el hipertiroidismo. Entonces, aquí, por ejemplo, uno le hace una imagen y va a salir normal, ¿no? No es como en la diabetes que vamos a ver en la tomografía, vamos a ver la hiperseñal. Aquí no, aquí en el hipertiroidismo puede resultar una tomografía, una resonancia normal y eso no quita que también pueda tratarse de una causa de coreas. Alteraciones electrolíticas como el calcio, por ejemplo, ¿no? Entonces eso también puede provocar coreas. Si el inicio es insidioso, más larvado y el curso es más crónico, más progresivo, pues ahí más es una causa neurodegenerativa y de estas la que tiene mayor porcentaje es justamente la enfermedad de Huntington, ¿no? La enfermedad de Huntington no es la única, pero es la más conocida. Puede ser Wilson también, que también se presenta con corea, o la corea cantocitosis también, ¿no? Es progresiva. Hay otras, pero son ya menos probables, menos en frecuencia, pero que también hay que pensarlas si Huntington sale negativo. La corea cuando es más subaguda o es más crónica, pero no es progresiva, hay que descartar que no haya habido consumos de algunos fármacos, como por ejemplo a la cabeza la levodopa, un paciente con Parkinson y que esté haciendo discinesias, movimientos coreicos, no coreiformes.
o también que se esté tomando fármacos antiepilépticos como la fenitoína, consumos de neurolépticos. En realidad acá es una lista bastante larga porque también entran algunos antihistamínicos, también entran algunos antibióticos incluso, ¿no? Antieméticos. Entonces es una lista larga que sí hay que tener en cuenta cuando hacemos los diagnósticos diferenciales de Corea. Muy bien. Entonces, ¿cómo hacemos la exploración neurológica? Acá les he puesto un videito. A ver, permítanme. Acá está. Aquí en este video ustedes pueden ver a un paciente con movimientos erráticos, irregulares, que no guardan un patrón. Entonces, lo primero que hacemos para poder ver Corea es justamente ver a un paciente que esté en reposo en ese momento, en un primer momento relajado para verlo como es el paciente estacionario, ¿no? Sentado, relajado, en reposo. Primero se lo ve así. Luego vamos a observar los movimientos de la carita, que bueno, acá lo estamos ocultando por motivos del paciente, ¿no? Hay que ver cómo están las manos, si hay movimientos en los pies, hay que pedir al paciente que estire los brazos hacia adelante, como vemos en el examen físico que estamos haciendo, con las palmas muchas veces hacia arriba para poder si hay movimientos coreicos leves. En el caso de él ya eran muy notorios, pero si sospechamos que son leves, discretos, palmas hacia arriba nos ayuda muchas veces a ver algunos movimientos coreicos. Entonces ahí podemos ver en las cuatro extremidades, por ejemplo, en este paciente. Ahora, al inicio, la corea, como les comenté, puede ser muy sutil. Uno puede pensar que son movimientos porque el paciente es muy nervioso, es muy ansioso o de repente muy expresivo, ¿no? Que utiliza las manos, todo para expresarse y puede confundirse con gesticulaciones, con manerismos incluso, ¿no? Que de repente utiliza las manos para conversar y la persona al inicio puede intentar camuflar eso y tener poca conciencia de enfermedad, no aceptarlo quizás en un inicio. Otro de los signos que vamos a ver cuando hacemos el examen físico de las coreas vienen a ser la impersistencia motora. La impersistencia motora es una incapacidad para poder sostener un movimiento, ¿no? Por ejemplo, acá en el video, ¿no? Vemos que el paciente intenta mantener la lengua fuera, ¿no? Pero no puede. Inmediatamente retrae la lengua. No puede sostener un movimiento. Entonces, el signo de trombón, el paciente que mete, saca la lengua porque no puede sostenerla hacia afuera. Uno le pide, le da la orden que no meta, pero no lo puede sostener ese movimiento. Hay otros, como el signo del ordeñador también, ¿no? Que uno le da la mano al paciente, le dice que le apriete la mano, pero el paciente le aprieta y le vuelve a abrir la mano, vuelve a apretar, vuelve a soltar, ¿no? Ese es el signo del ordeñador, que también es otro tipo de impersistencia motora. La parasinesia, que es otro signo que también vemos en las coreas, que son movimientos como semivoluntarios o voluntarios que el paciente trata de utilizar para poder camuflar, disimular las coreas. A veces como que se avergüenza o trata de simular, se coge la mano para que no se mueva o hace como que es parte de su movimiento propio voluntario, lo intenta camuflar. Entonces, vamos a empezar con uno de los más conocidos, que viene a ser la etiología hereditaria. Como les dije, a la cabeza siempre vamos a pensar en la enfermedad de Huntington, pero no es la única, existe otro tipo de coreas hereditarias. Entonces, Huntington es una de las más conocidas, sin embargo, anteriormente se llamaba Corea de Huntington, pero se cambia a enfermedad de Huntington porque no es el único síntoma. Incluso muchas veces puede no haber la corea, entonces no es tampoco que sea imprescindible, ¿no? Y se acompaña de síntomas neuropsiquiátricos, de otros movimientos como distonías y en etapas avanzadas de parkinsonismos, cuadros demenciales. También tenemos el Huntington Light, también tenemos la enfermedad de Wilson, lo que les comenté, la neuroacantocitosis, que es un diagnóstico diferencial que siempre tenemos que tener en cuenta. Las coreas hereditarias benignas y todo lo demás sale negativo, tenemos que considerarlo como un diagnóstico.
las coreatetosis que son paroxísticas y los ESCAs que pueden estar asociados con corea es el ESCA 1, el 2, el 3 y sobre todo el ESCA número 17. Es uno de los que más se asocia con las coreas. Y las embias, que son las enfermedades por depósito de hierro, las ferritinopatías, como por ejemplo los PECAM, ¿no? Que también se asocia con coreas, entre otros signos, porque también van con distonías, con deterioro cognitivo, ¿no? Pero la corea también es parte de los signos que se ven en los embias. Las enfermedades mitocondriales también hay que considerarlas. Muchas veces aquí hay que tenerlas en cuenta cuando vemos que van asociadas con síntomas de alteraciones oculomotoras, por ejemplo, la esclerosis tuberosa, que también va asociado con justamente las enfermedades dermatológicas, la enfermedad de Leigh, la ataxia de Friedrich, que también puede ir con coreas, y otras enfermedades ya un poco más raras, de presentación más raras, pero que también hay que tenerlas en cuenta según los antecedentes familiares que vayamos viendo en el paciente. Ahora, otra causa, otra etiología de las coreas puede ser, si no es genético, hemos descartado esa parte, no hay antecedentes, hay que averiguar si ha habido contacto con algún tóxico, con alguna droga, ¿no? Algún fármaco. Como les dije, uno de los más comunes es la levodopa. ¿Por qué? Porque la levodopa puede provocar las famosas discinesias y dentro de las discinesias las coreas están a la cabeza, entonces hay siempre que verlo como una opción si el paciente está consumiendo levodopa por algún motivo. Los antipsicóticos también, hay que siempre descartar su presencia. Los antiepilépticos, muchas veces no solo la fenitoína, valproato también puede provocar, a pesar de que lo usamos como tratamiento, también puede ser causal. Los contraceptivos orales. El mismo baclofeno también puede provocar, la digoxina, la metoclopramida también puede provocar corea. Los estimulantes como las anfetaminas, la cocaína, siempre hay que averiguar sobre consumo de drogas. Los opioides, los mismos antihistamínicos también pueden provocar, los antidepresivos tricíclicos y algunos antibióticos también pueden estar asociados y ser causales de coreas. Entonces hay que tenerlos en cuenta, ¿de acuerdo? Ahora, si es una persona muchas veces más joven, tiene un inicio más subagudo, no debemos descartar las causas sistémicas, las etiologías autoinmunes, inflamatorias, como por ejemplo en la cabeza el lupus, ¿no? Una persona joven, una mujer, dolores de cabeza, de repente tiene algunos estigmas dermatológicos asociados o de repente no, porque a veces también puede dar como primer síntoma, entonces también hay que considerarlo. Por ejemplo, acá en la imagen que vemos la razón es una vasculitis por lupus y que muchas veces se inicia en una corea en forma asimétrica, entonces también podría hacernos pensar en esta etiología. Los problemas renales, la insuficiencia renal, ¿no? Hepáticos también, la degeneración hepatocerebral, también hay que considerarla. Y aquí muchas veces se asocia de otros síntomas, ¿no? No solamente vamos a ver la coreaca, vamos a ver ciertos estigmas, la policitemia, las otras enfermedades autoinmunes como BSET, antifosfolípidos, por ejemplo, y la artritis reumatoide también hay que considerarla porque también es parte de esta etiología. Ahora, en las intoxicaciones, si ha habido contacto de repente laboral, ¿no? O por algún otro motivo, entonces también hay que tener en cuenta intoxicación por alcohol, sí puede provocar coreas, el etílico, metílico también, el mismo etílico también, el manganeso también es causal y muchas veces se utiliza en la industria, ¿no? Para las soldaduras, para fabricación de vidrios, aparatos electrónicos, gasolina. Entonces, si el paciente ha tenido contacto porque trabaja en algunas de estas situaciones, entonces hay que considerarlo como un causal, ¿no? Un probable causal. Muchas veces el monóxido de carbono también está relacionado, muchas veces el talio.
¿no? Como por ejemplo se utiliza como rondeticida, ¿no? Viene muchas veces en envases, la persona ha tenido contacto, entonces hay que considerarlo. Por ejemplo, vienen productos que son para depilar, ¿no? En la industria fotográfica, en los pirotécnicos, el mismo mercurio también, las personas que viven cerca a las minas o trabajan en las minerías, tenemos que considerarlo también, ¿no? Y los órganos fosforados. Entonces, si vemos estos antecedentes, no podemos pasarlo desapercibidos porque muchas veces sí pueden ser causales de las coreas. Los otros son los trastornos metabólicos, que como les comenté, sí se ve bastante, se ve mucho, que puede ser en las personas que ya tengan enfermedades metabólicas o como primer síntoma también, como un primer diagnóstico y que debuta con esto, con esta corea. A la cabeza más es la hiperglicemia, ¿no? La hiperglicemia no cetósica. Aquí, por ejemplo, vemos en este T1 que se muestra, ¿no? Como una hiperintensidad, en este caso es bilateral, puede ser también unilateral, y que afecta los núcleos lenticulares, ¿no? También se puede apreciar sutilmente en el T2, en el FLAIR, pero una tomografía ya de por sí, si no contamos con resonancia, una tomografía de por sí ya nos ayuda a poder ver esas hiperdensidades. También en el hipertiroidismo, pero para el hipertiroidismo muchas veces sale una imagen normal, ya sea tomografía o resonancia, pueden ser normales y eso no te desdice, no te quita que sí se trate de corea por hipertiroidismo. Hiper o hiponatremia también, hipocalcemia, hipomagnesemia, las deficiencias de la T1, de la tiamina, de la B12 también, de la niacina también pueden provocar corea, ¿no? Entonces hay que tenerlos en cuenta como diagnósticos diferenciales, como etiologías, perdón. Entonces, otra etiología probable son las enfermedades desmielinizantes y las enfermedades neoplásicas. Entonces, la esclerosis múltiple no suele ser una causa muy común. Estas son causas más raras. No es muy común ver corea por esclerosis múltiple. Sin embargo, sí se puede presentar si se localiza en ciertas zonas del caudado, podría estar siendo o considerándose como un causal. La mielinólisis pontina también podría y la estrapontina, principalmente. Luego tenemos los problemas neoplásicos como los linfomas. Los linfomas son muy común de que puedan estar provocando corea y los síndromes paraneoplásicos también hay que considerarlos como una probable causa de coreas. Y luego tenemos ya otras causas más raras. En la enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, en etapas ya más avanzadas, cuando ya hay más atrofia, puede llegar atrofia del caudado y también puede presentarse. Incluso sabemos también que presentan ciertos síntomas parkinsonianos. En algún momento también pueden presentar síntomas coriformes. También se puede ver la corea gravídicas, que también se presenta primero o segundo trimestre del embarazo y muchas veces está asociado con enfermedades autoinmunes también de la mujer, traumatismos, calcificaciones de los núcleos de la base y en los bebés la parálisis cerebral o el kernicterus, que también es posible causa, ¿no? Estas son calcificaciones, ¿no? de los núcleos de la base y que podrían ser causales de coreas, como por ejemplo la enfermedad de FAR. Entonces, para hacer una aproximación, vamos a ver un pequeño algoritmo en el que este de acá es más resumido comparado con otros algoritmos que sí son un poquito más completos, que también lo vamos a ver, pero que, digamos, para tener una idea en general, ¿no? Si tenemos un paciente con corea, primero hay que saber, ¿estamos ante un niño, un infante, un joven, adolescente, o estamos ya ante un adulto? Si es una persona adolescente, si es un niño, un infante, entonces tenemos que considerar que es infeccioso por la corea de Sydenham, es una de los que encabezaría su probable etiología. Entonces, si es que se trata de que sí sale positivo para estreptococo, hay que considerar la corea de Sydenham. Y si no, ahorita vamos a seguir viendo el resto de posibilidades. Y si se trata de un adulto, pues a la cabeza es Huntington. Entonces, si es un joven, un niño, Sydenham; si es un adulto, hay que considerar Huntington a la cabeza. Luego de eso, si es que ya hemos visto que no es un niño y hemos visto que no es un Sydenham, entonces tenemos que ver causas pues de herencia, ¿no? Si se trata de una herencia dominante, si es recesivo, si es de aparición esporádica,
o está ligado al sexo, al cromosoma X. Entonces, si vemos que es dominante y de repente vemos si se trata de una presentación paroxística, entonces hay que considerar deficiencia, ¿no? Del receptor para GLUT1, para lo cual hacemos estudios ya de líquido cefalorraquídeo para ver si hay descenso de glucosa en líquido, ¿no? O mutaciones de otros genes como el PRRT2. Y si vemos que no presenta paroxismos, entonces hay que considerar una corea hereditaria benigna que sí tiene esta presentación dominante, pero sin paroxismos. ¿De acuerdo? Si se trata más bien de algo recesivo, si más bien vemos que la herencia da para pensar en recesivo, entonces hay que ver si está asociado o no a alteraciones metabólicas. Si es que está asociado a alteraciones metabólicas, entonces hay que ver cómo está la parte serológica, hay que ver también los exámenes de orina, si ha habido ácidos aminos séricos o en orina, entonces hay que descartar la parte metabólica. Si vemos que no está relacionado, entonces tenemos que hacer una resonancia para ver si hay depósitos de hierro y considerar una EMBIA, que son las enfermedades por depósito de hierro, como el PECAM, por ejemplo, que es una de las más comunes. Si es que vemos que no hay esos depósitos de hierro, entonces hay que replantearnos si es que de repente no se trata de una herencia más, o mejor dicho, que sea esporádico, y si es que hay lesiones estructurales o no. Si vemos que hay lesiones estructurales, hay que ver si estas lesiones son posipóxicas, infecciosas, si son vasculares, si hay calcificaciones, tumores. Pero si vemos que no hay lesiones estructurales, entonces hay que descartar las causas que ya hemos conversado. ¿Tuvo alguna intoxicación? ¿Está relacionado? ¿De repente tuvo contacto con para pensar en intoxicación, alguna droga de repente? ¿O de repente alguna alteración metabólica autoinmune? ¿O de repente algún tipo de variante de Creutzfeldt? Si es que ya vemos que la herencia es más para pensar que es una causa esporádica, lo mismo. Vemos si es que es estructural con las causas que ya les mencioné, o vemos si no es estructural y descartamos todo lo que ya habíamos conversado arriba. Y si está relacionado más con el sexo, con el cromosoma X, por ejemplo, hay que ver si hay hiperuremia. Si es que lo presenta, hay que descartar Leishman. Si es que no presenta esto, entonces hay que ver, ¿no? Cómo están los movimientos de las manos, porque ahí tendríamos que ver si es que hay hay manerismos, hay movimientos de manos alteradas, entonces tenemos que considerar el síndrome de Rett y si no, las mitocondriopatías. Y si se trata de adultos y sale que no es Huntington, no da para pensar en enfermedad de Huntington, entonces hay que considerar otras causas, ¿no? Que puedan ser de herencia dominante. Por ejemplo, si es que consideramos una dominante, una de las más comunes es el C9 o 72. Si esto sale positivo, entonces, bueno, nos da con esa enfermedad. Si sale negativo, hay que ir viendo otro tipo de herencia, ¿no? Como para pensar en HDL2, o si es que te sale negativo, hay que ver la resonancia, si da para pensar en neuroferritinopatías, y si es que sigue saliendo negativo, entonces hay que considerar el ESCA, hay que considerar em, las coreas hereditarias benignas, hay que considerar otras enfermedades, aunque son ya más raras, ¿no? Pero que podrían producirse. Y luego las recesivas, las autosómicas recesivas, hay que considerar principalmente la acantocitosis. Si están elevadas el CPK, ¿no? Entonces hay que considerarlo como una posibilidad, se puede pedir acantocitos, y si sale positivo, pues hay que considerarlo como causa de esa enfermedad. Si no sale positivo, se hace resonancia y medimos para otras causas el cobre, el hierro. Vemos si da para pensar en enfermedad de Wilson o en PECAN o de repente en otro tipo de EMBIA, porque no solamente es PECAN, hay como 10 tipos, hay que ver cuál de ellas. Y si coincide, bueno, quedamos en una de esas enfermedades. Si es que es esporádico, hay que ver la resonancia para ver si es que tiene lesiones estructurales o no. Si tiene lesiones estructurales, descartamos, es una lesión vascular, es una calcificación, es un tumor o es otra cosa. Si no tiene lesiones estructurales, descartamos todas las causas que ya habíamos conversado arriba, como intoxicaciones, que tenga exposición a drogas, alteraciones metabólicas, autoinmunes, paraneoplásicas o otras variantes.
Y si está ligado al cromosoma X, hay que ver si tiene el gen filipino. Si es que es así, hay que empezar el UVA. Si es que no, hay que descartar acantocitosis, por ejemplo, para Magleo, que está muy relacionado al X, el síndrome de Magleo. Y si sale negativo, hay que descartar mitocondriopatías, sobre todo cuando vemos alteraciones oculares. Entonces hay que tenerlo en cuenta como otro diferencial ligado a X. Entonces, en el caso, por ejemplo, de la distribución, también nos ayuda a pensar o a dirigirnos un poco más a ciertas aproximaciones de un diagnóstico de Corea, ¿no? Por ejemplo, si nosotros vemos movimientos coreicos en la parte de la frente, ¿no? En la parte superior de la cabeza, de la frente, más pensamos en la enfermedad de Huntington, ¿no? Que hace gestos con las cejas, ¿no? Con los ojitos. Eso da más a pensar en la enfermedad de Huntington. Es una orientación, no es como que al 100%, pero orienta. Si las alteraciones están a nivel orobucolingual, entonces hay que pensar más que todo en discinesias tardías. Muchas veces hay movimientos de la boquita o de la lengua, protruye, mete la lengua, está en esos movimientos de la parte oral, de la parte lingual, entonces hay que considerarlo como otra posibilidad. Em, También aquí vamos a ver, está muy relacionado también con la degeneración hepatocelular. Esto también es cierto, también se ve en la degeneración hepatocelular, entonces también hay que considerarlo en el Lesch-Nyhan, pero el Lesch-Nyhan recuerde que aquí sí vamos a ver mutilaciones, entonces si es que vemos que el paciente se muerde la boquita, vemos heridas, muchas veces mutilantes, entonces sí hay que considerarlo como una posibilidad. Les Nihan incluso hasta más que la neuracantocitosis. El PECAN también tiene movimientos de este tipo y sobre todo en la enfermedad de Lubac, aunque no es muy común, pero también se puede ver, ¿no? Ahora, si es más bien una hemicorea, aquí generalmente es debido a lesiones estructurales y contralateral. Entonces, aquí tienes que descartar más la hiperglicemia, más que haya hipertiroidismo o alteraciones electrolíticas o Sydenham también incluso puede iniciar primero en un hemicuerpo, luego en otro, ¿no? Entonces, hay que considerarlo como otra causa. Em, Luego, dentro de las formas clínicas, la corea de Sydenham en los niños, en los adolescentes, en los jóvenes, es una causa muy frecuente. Lo vamos a ver en un cuarto de los pacientes que presentan fiebre reumática que llegan a ser Sydenham. No todos lo hacen, pero es un factor de riesgo que hay que tener en cuenta. Es muy frecuente, como les comenté, en niños, adolescentes y más en mujeres. Suelen ser insidiosas, mayormente empiezan en un hemicuerpo y luego sí se generalizan. No todas, pero la mayoría sí, el 80% de los casos se generaliza. Y se va intensificando, mayormente dura unas 12 semanas, 16 semanas aproximadamente, entre unos 3 y 4 meses, y luego ya empieza a remitir, ¿no? Y va remitiendo espontáneamente en meses, de poco en poco. Aquí, por ejemplo, vemos los movimientos en una pequeña, movimientos en 4 extremidades, en realidad a predominio de miembros superiores, pero también lo presenta en el resto, en las piernas, en el tronco y en realidad también hace gestos, gesticula, sino que aquí pues es una pequeña, no le puedo mostrar el rostro, pero sí, ella trata de camuflar el movimiento, como ustedes ven, se abraza, se coge los bracitos para camuflar, disimular, con lo que comentamos la parasinesia. Le hacemos que levante los brazos para poder estimular un poquito más el movimiento coreico. Vemos que efectivamente sí persiste el movimiento. Se le hace caminar, ¿no? Vemos que también trata ella de disimular un poco el movimiento. Se agarra el bracito por momentos, ¿no? Para disimular. Y es notorio, ¿no? A la marcha también. Ahora, las otras causas que son un poquito menos comunes, pero que también las vemos, son, por ejemplo, por causas infecciosas y en el Perú la neurocisticercosis está a la cabeza. La neurocisticercosis no es muy usual que se presenten con movimientos involuntarios, dentro de las cuales puede haber temblor, puede haber corea, puede haber parkinsonismo,
pero sin embargo sí se ha visto algunas formas de corea debido a la neurocisticercosis. Se reportó incluso en el 2006 el departamento con el doctor Cosentino, la doctora Vélez, el doctor Torres, y reportaron en ese tiempo un caso, ¿no? De paciente que, como les digo, no es algo usual verlo, porque incluso muchas veces vemos las lesiones del cisticerco en los núcleos de la base, pero pocas veces vemos que esto cause movimientos anormales a pesar de que estén en los núcleos de la base. Pero en este paciente sí se produjo, ¿no? Se reportó este caso de esta mujer, ¿no? Que presentaba el diagnóstico de neurociticercosis y llegó a presentar una hemicorea y que remite con el tratamiento con esteroides. Luego tenemos, como les comenté, una de las más comunes, que es la enfermedad de Huntington. No vamos tampoco a ahondar tanto porque esto es todo un tema de revisión, pero algo de repente sutil. La enfermedad, como ustedes saben, es dominante, produce no solo corea, puede producir también síntomas distónicos, parkinsonianos, deterioro cognitivo, síntomas neuropsiquiátricos. Empieza más en la edad adulta de la vida, es una evolución neurodegenerativa, no hay pues un tratamiento, pero sí tratamiento sintomático. Una epidemiología de más o menos entre 5 a 10 casos por cada 100.000 habitantes. Lo que se altera es el gen de la huntingtina y las copias normales son de menos de 35, no más de 35 ya pueden haber síntomas, pero ya es más evidente, sobre todo cuando las copias son de 40 a más. Acá tenemos para hacer una comparación un grupo, un cerebro de control versus un cerebro con Huntington, y vemos que no solamente es la atrofia de la corteza, sino también del núcleo caudado. Como ustedes ven, es normal, ¿no? En el control, en la enfermedad de Huntington, la dilatación del ventrículo justamente por la atrofia y por la atrofia del caudado. La neuracantocitosis que les comentaba que está relacionado con el cromosoma X, ¿no? Acá también fue un caso también reportado por el departamento, esto es del 2010, también fue reportado. Este paciente provocaba automutilaciones, esta es justamente la foto del pacientito, en el labio inferior, ¿no? Donde también se hizo el diagnóstico, se descartó otras causas de corea, se descartó Huntington, se hizo el examen del frotis y efectivamente se aprecia los acantocitos. Como vemos aquí, ¿no? La presencia en sangre periférica, esto se puede diagnosticar fácilmente, un frotis, todos los hospitales tienen un frotis y se puede ver, y esto se tiene que ver en fresco en el momento, ¿no? Para poder apreciar los acantocitos. Luego también la corea gravídica, que en realidad no es muy común, suele presentarse en el primer trimestre del embarazo. Generalmente suele ser unilateral, pero también puede darse bilateral, o también puede darse pues, cuando la mujer está expuesta a estrógenos, ¿no? Que justamente en este caso el estrógeno tiene un rol muy importante. Y puede o no puede que haya tenido el antecedente de corea de Sydenham, pero lo que sí es que sí están muy relacionados con las enfermedades autoinmunes. Y la corea que es por hiperglicemia, acá también es del instituto, igualmente también presentado por el departamento. Este es del 2016, donde también se reporta una serie de casos, 20 pacientes que presentaban hemicorea, hemivalismo, y que estuvieron asociados, ¿no? Con diabetes mellitus, que fueron también pacientes que ya tenían diagnóstico, algunos que recién fue de diagnóstico de debut. Entonces se ve que con una simple tomografía se puede hacer el diagnóstico, nos ayuda a hacer el diagnóstico. También en la resonancia se puede apreciar, pero ya con una tomografía ya es suficiente para poder ayudarnos si sospechamos de esta enfermedad, de este cuadro. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál es el manejo médico que tenemos que considerar, no? Entonces, si nosotros pensamos, pues, que es una hiperglicemia, tenemos que pedir los exámenes eh, correspondientes para poder descartar y controlar la glucosa. Obviamente podemos dar tratamiento sintomático, pero si no controlamos la glucosa, muchas veces no va a ser suficiente. Si vemos que es por poliglobulia, no por policitemia vera, entonces hay que considerar las flebotomías.
Si es por hipertiroidismo, igual hay que dar tratamiento al mismo. Y si se trata de repente por fármacos, hay que tratar de, si se puede, en lo posible, retirar el fármaco, descenderlo o retirarlo si es que es posible. Si es que no, tratar de dar tratamiento sintomático. Entonces hay que siempre estar viendo si el paciente ha tomado algún antipsicótico, algún antibiótico, algún antidepresivo y de repente ver esas opciones. Ahora, como terapia sintomática, muchas veces nos ayudamos de la tetrabenazina, por ejemplo, que hay ocasiones como ya ha habido muchos meses en los que, incluso años, en los que no hay tetrabenazina en el Perú, pero sin embargo algunos pacientes tienen acceso a fármacos en otros países y se puede utilizar. Aloperidol también ayuda a disminuir los síntomas. Por ejemplo, en el caso de la corea gravídica, por ejemplo, se utiliza el aloperidol porque es el único que se puede utilizar en esa etapa de la gestación. Y también si es que el paciente está relacionado su cuadro con síntomas psicóticos, entonces, bueno, también tenemos que ayudarnos de clozapina, quetiapina, para tratar de disminuir esos síntomas psicóticos. Y también podemos ayudarnos de algunos antiepilépticos para disminuir la corea, como el valproato, la carbamazepina, levetiracetam también está descrito y ayuda a disminuir los síntomas coreicos. También se ha descrito el apoyo del estimulador cerebral profundo, pero todavía eso no ha demostrado muchos beneficios. Entonces, eso está todavía en ver. Ahora, como conclusiones finales, en realidad, pues la etiología de la corea, como hemos visto, son diversas, pero para poder resumirlas y tenerlo un poquito más sencillo, más digerible, hay que hacer la disquisición. Si pensamos que es adquirido, pensamos que es genético, hereditario. Y entre las características más útiles, ¿no? Hay que hacer bien nuestro enfoque diagnóstico. Dentro de ese enfoque diagnóstico hay que tener en cuenta la temporalidad, la edad del paciente. Vemos que podemos hacer esa disquisición por edades, por temporalidad de presentación, si es agudo, subagudo, crónico, por la prevalencia que tenemos en ese grupo poblacional. Otras pistas que nos pueden ayudar en el del diagnóstico justamente, ¿no? Entonces, tenemos que ver si está asociado con alguna enfermedad neuropsiquiátrica, algún deterioro cognitivo, de repente está asociado con alguna distonía, algo más que nos pueda ayudar o de repente alguna exposición o algo más que nos pueda ayudar para poder guiar ese diagnóstico. Se debe considerar, si nosotros estamos pensando en algo genético, hay que siempre considerar el asesoramiento genético. Recordemos que pueden tener familia, pueden tener hijos y ellos van a requerir saber, ¿no? Qué es lo que depara para su futuro también. Entonces sí se requiere un asesoramiento. Y este tratamiento no solamente es un tratamiento sintomático, sino también hay que ver las otras cosas asociadas, ¿no? Si es que hay síntomas psiquiátricos, hay que tratarlos, si es que hay síntomas metabólicos, hay que tratarlos. Y tener en cuenta el apoyo de la familia, de los cuidadores, y hay que tener consideraciones que deben de tener los cuidadores, ampliar un poco porque los cuidadores no nacen sabiendo, la familia no nace sabiendo, entonces nosotros debemos de un poquito ampliar con los cuidadores qué tienen que hacer para el cuidado de este tipo de pacientes. Básicamente eso, espero que les haya servido algo, lo que les he traído en esta oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctora Alvarado, por esta importante ponencia, ¿no? El manejo integral de corias. Importante saber también toda la gama que hay de cada una de las enfermedades. Ya tenemos preguntas de nuestros participantes. Indica así, ¿qué pruebas laboratoriales se pide para la enfermedad de Huntington? Principalmente, si nosotros ya vemos a un paciente, ya vemos que tiene antecedentes, a veces incluso algunos familiares ya están diagnosticados y vemos que nuestro diagnóstico ya está orientado a Huntington, entonces pedimos la prueba principalmente genética. Pero eso no quita que también pidamos exámenes de sangre para ver que no tenga asociado algún problema metabólico, porque nosotros podemos de repente estar dirigidos, sí, esto es Huntington, hay que hacerle la prueba genética, está bien, pero también tenemos que ver que no tenga asociado diabetes, que no tenga asociado problemas de tiroides, que muchas veces van de la mano, que muchas veces van junto con estas enfermedades y que puede provocar que nuestro tratamiento no funcione como nosotros queremos.
Gracias por su respuesta, doctora. Otra de las preguntas, ¿qué síntomas se debe evaluar en la mujer embarazada? Si la mujer estamos viendo que de repente presenta la corea, el examen físico muy similar al que nosotros hemos hecho en los demás pacientes, evaluarlo sentado, evaluar a la mujer sentada para poder apreciar, porque como les digo, las coreas al inicio no son muy perceptibles. Pueden pasar desapercibidas como manerismos, como que de repente está muy ansiosa, muy nerviosa, entonces hay que hacer el examen físico apropiado, el paciente primero sentado, primero en reposo, luego hay que ver si en reposo presenta los movimientos. Luego hacerle los movimientos ya en acción, levantar las manitos, levantar los brazos, de repente brazos hacia arriba, de repente intentar la protrusión de la lengua para ver si hay impersistencia motora, intentar darle la mano para que nos apriete, para ver si mantiene ese apretón o si aprieta y suelta, que también es impersistencia motora, ¿no? Y ver si caminando también, hacerlas caminar para ver si presenta la corea en acción, en el reposo, hacer varios movimientos para que estemos seguros del diagnóstico. Gracias, doctora, por esta respuesta. Dice, ¿cómo identificar la corea en niños menores de 5 años? Es también un poquito complicado cuando el pequeño también pues está recién empezando el movimiento, ¿no? Entonces, y a veces examinar a un pequeño no te hace tanto caso como un adulto, pero también el examen no varía mucho en cuanto al examen físico, lo hacemos prácticamente de la misma forma. Hacerlo en reposo y luego igual hacerlo caminar, hacerlo, incluso cuando camina, hacerlo que vaya de puntitas para distraerlo, o el retroceso también para distraerlo, incluso a veces los hacemos correr para distraerlo y ver si presenta o no los movimientos. O sea, el examen físico no varía mucho, pero si es un pequeño, tenemos que tener en cuenta si es hereditario, si pensamos en herencia o no pensamos en herencia. Si pensamos que es hereditario, entonces hacerle los exámenes para ese tipo, para ver si es que de repente tiene una herencia recesiva, ¿no? Por ejemplo, pensamos en un EMBIA, en un depósito de hierro, de repente vemos que tiene deterioro cognitivo, tiene distonías, entonces nos vamos más por ese diagnóstico, o de repente tiene antecedente de una faringitis y pensamos más en una corea de Sydenham. Entonces, a pesar de que es un pequeñito, sí, también se presenta en niños, se presenta en adolescentes, entonces hay que considerarlo como una posibilidad diagnóstica. Interesante respuesta, doctora. Según las estadísticas, ¿a qué edad se presenta más? Si es que se trata de Sydenham, mayormente se presenta entre la niñez y la adolescencia, generalmente. Y en los adultos depende, si es Huntington, que es la más común, mayormente se presenta tercera, cuarta década de la edad, de la vida. Muchas gracias. Ha estado con nosotros la doctora Marcela Alvarado Morales, quien es especialista del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas del Ministerio de Salud. Gracias, doctora Alvarado, por esta excelente ponencia. ¿Cuál sería su recomendación final para todos los participantes el día de hoy? Bueno, para los que de repente son médicos, a veces están en provincia, a veces es difícil porque la corea se diagnostica sobre todo cuando lo vemos varias veces. Es un tipo de especialidad en la que tenemos que verlo mucho, entonces hay que tratar de repente de ayudarnos con videos para tratar de ver bien ese movimiento de que es como contorsiones, como baile para poder diagnosticarlo. Una tomografía a veces sí está a nuestro acceso y sí nos puede ayudar mucho en los diagnósticos. Si es que tenemos el acceso, hay que hacerlo porque muchas veces sí nos puede ayudar. No descartemos que también hay otras causas de Corea. No todo es Huntington, no todo es Sydenham, no todo es genético. Hay que ver que no sean causas infecciosas, metabólicas, que son muy comunes, como lo mostré. Y nunca olvidar que los fármacos también pueden estar provocando coreas para tenerlos en cuenta en los diferenciales. Muchas gracias, doctora Bravo. Esperamos volverla a tener con nosotros para tocar este importante tema que, como dice usted, para muchos es nuevo, ¿no? Ver la gama que hay, el manejo para cada uno de ellos. Muchísimas gracias a usted, a los participantes por estar con nosotros en esta telecapacitación y recuerden que pueden buscar esta ponencia en nuestro canal de YouTube, Telesalud Minsa Telecapacitaciones, para que la puedan compartir con otros profesionales de la salud. Que tengan una linda tarde, un lindo día. Muchas gracias. Gracias a ustedes.
De parte de la Dirección de Infosalud y del Ministerio de Salud, un agradecimiento a todos y cada uno de ustedes por su presencia el día de hoy en esta telecapacitación. Igualmente agradecemos a todo el equipo del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas.